Lo que está sucediendo hoy en Israel y lo que nos muestra el libro de Apocalipsis son dos caras iguales. Se está cumpliendo y se está encaminando lo que la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis, y por eso vamos a verlo rápidamente con este video. ¿Israel es el reloj de Dios para entender el cumplimiento de las profecías? Lo que está sucediendo hoy en Israel tiene que ver con lo que la Biblia nos muestra del tiempo final. ¿Quiénes son los enemigos y quiénes son los aliados de Israel? ¿Se va a construir o no el tercer templo que tiene que construirse según lo que describe la Biblia? Vamos a responder a todas esas preguntas y un poquito más, y quédate hasta el final que te voy a mencionar algo que está pasando en Israel y que muchos no se están dando cuenta, pero Apocalipsis nos lo muestra. ¿Israel es el reloj de Dios en la tierra o no lo es? Yo no diría que es el único reloj que nos marca o que nos permite entender las señales del tiempo del fin, pero sí que Israel es una de las partes más claves o de las señales más fuertes a la hora de entender el tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Aunque también podemos ver señales en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito ambiental inclusive, en el ámbito social y también en el ámbito iglesia. Pero claramente que Israel nos deja ver muchas señales, ya que cuando ingresemos en el tiempo, cuando la tierra ingrese al tiempo de la gran tribulación, Israel será el foco, será el centro de todo, y ahí hay varias cosas que Apocalipsis nos describe y que hoy en día las estamos viendo cómo se están encaminando a lo que la Biblia nos muestra. Muy bien, los principales enemigos de Israel hoy día claramente que son los palestinos primeramente. Podemos incluir dentro de ellos a todos los países árabes que hoy están volviendo a resurgir y volviendo a retomar fuerza, como Irán, como Pakistán, como Afganistán, países que están volviendo a su auge, y que también podemos incluir dentro de estos enemigos que la Biblia nos describe que se van a levantar contra Israel, que posiblemente sean la India, China, y también hoy día ya estamos viendo ciertas asperezas entre Israel y Rusia, y el libro de Ezequiel en el capítulo 38 y en el capítulo 39 nos describe de que entre Israel y Rusia va a haber una guerra. Básicamente todos los enemigos de Israel son los que están al oriente, como justamente nos muestra la Biblia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16, de que cuando se seque el Éufrates, los reyes del oriente vendrán hacia Israel justamente, y vemos como ya en día hoy básicamente todos los enemigos de Israel están situados hacia esa zona. Con respecto al aliado de Israel, que el más fuerte hoy día es Estados Unidos, y justamente al menos yo no encuentro a Estados Unidos en las profecías bíblicas. Algunos lo logran ver en Apocalipsis capítulo 13, yo no lo veo ahí, yo veo otra cosa, pero a pesar de todo eso, sacando de lugar la escritura, estadísticamente Estados Unidos va a caer y va a dejar de ser potencia. Hoy día Estados Unidos está en el declive de su reino, de su imperio, que ha sido básicamente un imperio a nivel mundial, y que de alguna manera hoy está resurgiendo allá el gigante asiático China. Y ya se sabe estadísticamente que la próxima potencia serán ellos. Es por eso que Israel en ese sentido va a quedar desprotegido, ya que es su máximo aliado, la potencia hoy día que es Estados Unidos, pero que ya está decayendo. Bueno, justamente va a terminar de caer. Muy bien, ¿qué es lo que sucede con la construcción del tercer templo? Bueno, ¿por qué hablamos de un tercer templo? Apocalipsis capítulo 11, Dios le habla al apóstol Juan y le dice que mida el templo de Dios. O sea que cuando inicie la tribulación, el templo de Dios estará funcionando. Eso quiere decir que lo tienen que volver a reconstruir, y también lo podemos ver en el libro de Daniel, donde nos muestra la abominación desoladora que se va a sentar en el templo de Dios. Es por eso que es innegable de que tiene que volver a reconstruirse por tercera vez el templo de Israel, y que de alguna manera ya se sabe de que está todo listo, está todo preparado para poder reconstruirlo. Pero el inconveniente que están teniendo es justamente que el perímetro del templo de Israel antiguamente, hoy día hay una mezquita musulmana y está el Domo de la Roca, que es un lugar cultural del Islam, y que justamente, ¿qué es lo que pasa? Si Israel quiere construir el tercer templo, automáticamente se armaría una guerra, no solo con los palestinos, sino con todos los países árabes y con todos los grupos terroristas islámicos que justamente van a levantarse en contra, ¿no? Y van a atacar a Israel. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el tercer templo se pueda reconstruir? Bueno, justamente tiene que aparecer un personaje que tome una posición de unidad, que empiece a unir a Israel con todos los países árabes, puntualmente unir a Israel con los musulmanes, para que justamente se pueda de alguna manera reconstruir el templo de Salomón. Y por eso justamente Dios le habla al apóstol Juan y le dice: el patio del templo no lo midas, porque eso fue entregado a los gentiles. Yo creo que eso tiene que ver con que justamente van a llegar a un acuerdo Israel con todos los islámicos
para que la zona del atrio del templo, que es ese patio, lo ocupen ellos justamente con el Domo de la Roca, con la mezquita que hay, pero el lugar santo y el lugar santísimo será para los judíos para volver a nuevamente entregarle sacrificios a Dios como lo hacían en el libro de Levítico. ¿Quién será ese personaje que logre unificar o unir a Israel con los musulmanes? Bueno, justamente tiene que ser lo que la Biblia llama el anticristo. Es por eso que el anticristo tiene que ser una persona con influencia política, pero también con influencia religiosa. Pero desde mi punto de vista, más político que religioso. ¿Habrá un avivamiento del evangelio en Israel en el último tiempo? Bueno, la respuesta para mí es no. No habrá un avivamiento puntualmente en Israel, sino que sí va a haber un avivamiento, pero a nivel mundial, a nivel global, donde tenemos que básicamente volver de vuelta a ese avivamiento que hubo en el principio, ya que todos los finales se parecen a los principios, todo origen determina cómo va a terminar algo. Es por eso que en el inicio de la iglesia fue perseguida y en esa persecución se generó un avivamiento y empezaron a predicar por muchos lugares y el evangelio se empezó a extender. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el tiempo final? Bueno, exactamente lo mismo. Una de las cosas que tiene que suceder a nivel mundial es que va a haber persecución. Y en esa persecución que ya está ocurriendo en muchos países y se seguirá extendiendo y hoy día ocurre prácticamente en todo el mundo a nivel cultural, la persecución cultural a nivel cultural ya ocurre en todo el mundo y eso seguirá aumentando y seguirá pasando y dejará de ser algo cultural para que a través de las leyes nos empiecen a prohibir practicar y predicar el evangelio. Pero en esa persecución que va a suceder, de alguna manera vamos a ver la mano de Dios obrando y trayendo un avivamiento, como sucedió en el origen de la iglesia. Si la iglesia se originó y hubo un avivamiento, llegando al final, antes tiene que suceder exactamente lo mismo. Y esto está conectado con uno de los puntos anteriores. Dijimos que la próxima potencia mundial va a ser China. Y justamente en China no se puede predicar el evangelio, los cristianos son perseguidos. No solamente los cristianos, no se puede practicar ningún tipo de religión, no se puede adorar a ningún Dios, porque para ellos Dios es el Estado. Y justamente es por eso que ese modelo, cuando logre tener su auge como potencia mundial, se va a replicar en todo el mundo. Y por eso nos dice la Biblia de que el anticristo, una de las cosas que no va a permitir es que se adore a ningún Dios. No está hablando solamente de que no se va a poder adorar a Dios o que se va a prohibir el cristianismo solamente, sino que no se va a poder hacerle culto a ningún otro Dios, solamente a Él. Así que como para que sepan qué tiene que ver esto que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 13 con respecto a la bestia. Y por último y muy importante, ¿qué rumbo está tomando, debería tomar hoy Israel? La Biblia nos describe en el libro de Apocalipsis que la ciudad donde sacrificaron o crucificaron al Señor, en el sentido espiritual, en el tiempo del fin, se llama Sodoma. Eso quiere decir que Israel, puntualmente Jerusalén, pero en todo Israel, va a tener que empezar a mover y a ver su movimiento de sodomización. Una de las cosas que es hoy en día, por ejemplo, Tel Aviv, la capital hoy de Israel, se la considera la capital de ese grupo que tiene las letras del abecedario, con las banderas del arco iris. Tengo que hablar así porque si no, chao video. Es por eso que ya estamos viendo cómo Israel hoy día, su capital es considerada una capital de un movimiento que viene de la ideología de Sodoma y Gomorra. Es por eso que Israel tiene que ir creciendo en eso. Mientras por un lado se va a reconstruir el templo, por un lado los judíos van a empezar a adorar a Dios como en la antigüedad, por el otro lado a nivel social en Israel tendrá que sodomizarse y justamente otra de las cosas que pasaba en Sodoma, una abundante economía y un abundante comercio. Hoy Israel, con tan solo 75 años de vida esa nación, es una de las potencias del mundo. A nivel tecnológico es el segundo país, tan solo detrás de Estados Unidos, con la mayor cantidad de empresas tecnológicas del mundo. Es un país que tiene armamento nuclear, con un presupuesto militar de millones de dólares a nivel anual. Es por eso que Israel tiene que crecer también económicamente. En Sodoma había un gran comercio y había una gran depravación. Y en Israel tiene que ir sucediendo lo mismo. Es por eso que todas estas señales nos dejan ver de que lo que sucede en Israel tiene que ver con lo que la Biblia describe. Lo que la Biblia describe como culminado, como un producto terminado. Hoy día con nuestros ojos estamos viendo cómo eso que Apocalipsis o la Biblia describe terminado se está cumpliendo y nos estamos encaminando
hacia eso que describe la Biblia. Por eso podemos afirmar de que sin lugar a dudas estamos cerca de esos tiempos que la Biblia describe, encontrándonos en los tiempos finales, y que justamente es importante prepararnos, ya que la venida de Cristo puede ser inminente. Así que hasta acá con el video, espero que te haya servido, que te haya edificado y bendecido. Si te gustó, dale like por favor, compartíselo a algún amigo que sepas que le puede llegar a interesar, y cualquier duda déjamelo en los comentarios, o algo que puedas aportar también déjamelo ahí, que nos va a ayudar mucho a todos. Así que ya sin más, les mando un abrazo bien grande, Dios los bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video.